aquí escuchando este mensaje, Señor. Que tu palabra pueda ser revelada en nuestra vida, que transforme nuestra mente, nuestro corazón y que podamos hacer los cambios necesarios que tú, Señor, quieres que hagamos para poder vivir de acuerdo a tu voluntad en nuestra vida, que es buena, agradable y perfecta, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, el apóstol ha estado estas últimas semanas estudiando las parábolas de Jesús, y es maravilloso porque dentro de cada parábola dice el Señor que hay misterios del reino de Dios que se van revelando en nuestra vida para poder vivir adecuadamente a como Dios quiere que vivamos. Así que hoy no nos vamos a desviar de esa línea que llevaba, sino que vamos a seguir con las parábolas. Así que quiero que me ayuden a buscar Mateo 13, 24 al 30, y esta es la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a estudiar un poquito de esa parábola que, wow, es maravillosa. Mira lo que dice así. Mateo 13, desde el 24 al 30. Dice así, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, Jesús estaba hablando, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Yo les voy a decir una cosa, yo soy una persona visual, para mí es muy difícil no ver las cosas, y siempre todo me lo imagino, pero me gusta verlas, porque cuando las miro hago como que un captura de pantalla, y me queda la imagen, y de esa forma siempre me voy acordando. Entonces, hoy vamos a tener que ser todos visuales para poder entender un poquito, porque él dice aquí la palabra de que el trigo y la cizaña como que eran iguales. Entonces vamos a ver cómo son ellos. No sé si todos han visto una cizaña, pero vamos a ver, Lula, la imagen una. A ver qué me dice aquí. Apagamos la luz para que se vea mejor. Yo creo que aquí, la blanca esta de acá, la apagamos un momentico. Ajá. Esto es una cizaña, esto es un trigo. A simple vista se ven iguales. Iguales. Por eso es que él hace esta comparación tan maravillosa. Y él estaba hablando a agricultores, porque tenían que entender el lenguaje en ese momento. Entonces él le dice, la cizaña es de esta forma y el trigo. Y en un campo, vamos a ver la imagen 2, en un campo es muy difícil distinguir cuál es cuál. Por eso es que en ese momento, yo digo, como soy visual, tenemos que verlo. ¿Cómo era el trigo? ¿Cómo es la cizaña? En primera vista, todos son normalmente igualitos. No hay diferencia en ninguno. Y entonces, así pasa. Y dice el Señor Jesús, más adelante, a partir del versículo 41, hace una explicación de esta parábola. Dice que ese sembradío, ese campo a cultivar, es como este mundo. Este mundo donde está dispuesto a ser sembrado. Y él dice, hace dos comparaciones después, dice que el trigo representa a los hijos del bien, o a los hijos de Dios, puede decirse. Y después dice que la cizaña representa a los hijos del mal. ¿Y por qué hace esta comparación? Porque él dice que vino el sembrador es Jesucristo, que sembró la buena semilla en nuestro corazón. Y sembró en el mundo la buena semilla, que es el mensaje de salvación. Y vino el sembrador, así como estaba en la imagen, que estaba el sembrador ahí viendo cómo estaba todo. Y vino y sembró su buena semilla. Pero ¿quién vino después? El enemigo. ¿Por qué pasa esto? Ustedes saben que el trigo, todavía actualmente, el trigo está entre los 3 primeros alimentos o especies que se usan para hacer alimentos comestibles para el ser humano. Así que el trigo es muy usado para eso. Igualmente, y en esta época era más todavía, en la época de Jesús, el trigo era el alimento número 1. Sí, se usaba para todo, para hacer el pan, para comer, para alimentarse. Entonces, aparte de ser una fuente de alimentación, era también una fuente de ingresos. Y entonces, como en todo, había gente malintencionada, decía, oye, tienes un buen sembradío acá, pues voy a ir a sembrarle una planta que es muy parecida,
para que tenga ahí y le dañe el cultivo de él y el cultivo mío tenga mejor fuerza seguramente. Entonces vino el enemigo en la noche cuando se dio cuenta que estaba sembrando y empezó a sembrar esa mata que es la cizaña, que es exactamente parecida al trigo. Entonces empezó a crecer. ¿Quién es el enemigo de este mundo? Porque si él fue al campo a sembrar, estamos hablando que hay un enemigo de este mundo, que la Biblia lo nombra de otra forma. La Biblia lo nombra en 2 Corintios 4:4, que ese es Satanás, que es el Dios de este mundo. Y ese señor, mi amigo, Satanás trabaja 24/24, él no descansa. Él está en todo momento trabajando para sembrar en este mundo todo aquello que nos pueda apartar del Señor. Y él vino, esa persona vino y sembró la cizaña y empezó a trabajar. Mira, la cizaña tiene unas características tan tremendas que a mí me dejó totalmente, abismado. Mira la primera, lo voy a leer exactamente igual porque no me aprendí el nombre. Dice que el trigo y la cizaña tienen una raíz que se llama fasciculada. Vamos a la leí bien, fasciculada. ¿Fasciculada por qué? Porque tiene una característica especial que empiezan a entrelazarse entre las dos y se unen entre las dos, haciéndose prácticamente una sola raíz y van creciendo juntas. Pero la cizaña de una u otra forma va tomando también el agua que va a poder generar el trigo y va a querer agarrar también el sol que pueda llegar al trigo. ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? Empieza a unirse en nosotros. La cizaña, podemos identificar muchas cizañas en nuestra vida también. Y por eso la primera pregunta que yo puedo hacerme hoy en la mañana es, ¿qué puede ser una cizaña en este momento en mi vida? Porque si estamos hablando de que la cizaña representa esa persona de maldad que va a acercarse y la cizaña viene a confundir. Primero al sembrador y viene a confundir, para que decir no se sabe qué es. Y viene a meterse dentro del mundo para confundir, para engañar. ¿Qué viene a hacer Satanás en este mundo? Viene a matar, a destruir, a engañar, a apartarte de la presencia del Señor. Solo tenemos algo tan maravilloso, mi hermano, que nosotros vivimos en una época que es un regalo de Dios. Vivimos en una dispensación maravillosa que es la dispensación de la gracia. Yo sé que a nosotros nos encantan leer las historias en la Biblia y todo, y vemos cómo Moisés trabajó y se guió y cómo David estuvo también, y leemos los salmos y vemos tantas historias maravillosas en la Biblia. Pero mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo sé que el Señor es el que pone y dispone en qué momento vivimos, pero vivimos en la mejor época de todos. Esas personas en ese momento, en la época del Antiguo Testamento, aunque el Espíritu Santo ya estaba, no estaba presente en los corazones de cada uno de nosotros, porque no había llegado el tiempo adecuado para que Él viniera a nuestros corazones. Y ellos no tenían al Espíritu Santo como guía, no vivían en el periodo de la gracia porque aún no había venido el Salvador a este mundo. Y no existía tampoco las escrituras de la palabra del Señor. Era difícil para ellos vivir en rectitud porque tenía una cantidad de leyes y de religiosidad que tener y que vivir. Mi hermano, nosotros somos privilegiados porque tenemos la palabra del Señor que es nuestra guía diaria. Tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros que es el que nos consuela, nos fortalece, aboga por nosotros, estamos ahí. Y adicional a eso, somos salvos por la gracia del Señor. Y si sumas a eso, vivimos en una época donde pudimos vivir una relación directa con Dios. Ellos no podían hacerlo. Ellos tenían que venir al sumo sacerdote para que pudiese llegar a la presencia del Señor esa persona. Y pedir el perdón de los pecados de ellos. Nosotros podemos vivir diariamente en comunicación con Dios las 24 horas del día, mi hermano. Vivimos en el mejor momento espiritual que el Señor nos pudo haber brindado. Pero sí, dije algo importante. Hay una guerra espiritual alrededor de nosotros día a día. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra del Señor. Y si ustedes se dan cuenta, ahorita, yo te digo, si trabaja 24/24, no, mi hermano, trabaja 30/30 si es posible. Porque usted está dando cuenta que estamos en los últimos días. Este mundo está totalmente pata para arriba, como dice uno. Y son parte de las señales del Señor.
En estos días, el 14 de febrero, fui a almorzar con mi esposa a un lugar y me llamó la atención que la música que tenían ahí, como era el Día de los Enamorados, pues tenían música romántica. Y la música que tenían puesta eran de la época cuando yo tenía 15 años, pues pura música de antigua. Y yo le digo, amor, ¿te das cuenta que en la actualidad no hay música romántica? La música romántica que se escucha es porque es de lo que teníamos en ahorita del año de atrás, de nosotros. 70, 80, no quería decirlo, pero ahí vamos. Pero es la música que realmente tenía otro tipo de letra, que podemos llamar romántica, pero que era agradable escucharla. La de ahorita no. La música romántica ahorita es una perversidad sexual donde va a decir una cantidad de cosas terribles. Entonces, y eso es parte del trabajo del enemigo. Esas son cizañas que él va sembrando para buscar apartar del Señor. Ese es el trabajo de la cizaña. La cizaña viene a destruir, a matar, a engañar. Por eso es que las dos son tan parecidas. Para que tú te confundas y empieces a ver lo que es bueno como malo y adaptarte a una situación y al final no vas a saber qué es bueno y qué es malo. Y engañas. Y engaña porque así vienen. Mira, yo he contado aquí mi testimonio y así pasó en mi vida. Yo nací en un hogar cristiano, con hogar de familia cristiana de generación, pastores y todo, y crecí en un ambiente con principios, con valores, con la palabra sembrada en mi corazón. Pero a los 21 años empezó mi vida a cambiar. Entré a la universidad, empecé a conocer personas y empezó el enemigo a hacer su trabajo. Él está trabajando, a atacar. Y yo bien firme con las palabras sembradas y caí en muchas situaciones difíciles en mi vida. ¿En qué? Bueno, en vicios, en cigarrillo, en licor, en discoteca. Si abrían los lunes, ahí estaba yo. En todos lados. Y una vida difícil, muy difícil, apartado del Señor. Y al principio sí, por supuesto, al principio decía, hoy ¿qué estoy haciendo? Los primeros días como que mal. Pero qué bueno porque empezaron a rodearse de mí esas personas que también estaban llevándome a ese mismo mundo. Y empezaron a acercarse y yo quería también encajar. Entonces empezó algo a decir, bueno, ellos me están aceptando, qué chévere, ahora entro a la universidad, soy popular, todo el mundo me está conociendo. Y empecé como que a entrar a un mundo donde me sentía bien. Y aunque después de la rumba yo decía, ay, ¿qué hice, Señor? Perdona, me estoy haciendo mal. Al otro día me llamaban, pero estaba de nuevo ahí. Porque el bochinche, uno dice por ahí. Y vivía solo. Y entonces mi vida fue cambiando. Pero ya después me di cuenta en que el otro día no me sentía mal. Ya fui perdiendo ese sentido de decir, oye, ya fumar no me hace daño, ya no me siento mal. Entonces ya cuando iba a San Cristóbal a visitar a mi familia, salía y no me importaba que me olieran a cigarro. Después me voy a vivir allá a San Cristóbal y empecé a vivir la vida como si no importa que pase nada. Y así fue poco a poco esa cizaña creciendo en mí. Y esa raíz a entrelazarse con las mías y arraigándose en mí y haciéndose una con la mía. Así es el pecado, mi hermano. El pecado empieza a entrar en nuestra vida de tal manera de que tú no te das cuenta. Y esa cizaña puede ser vicios. Cigarrillo, licor, pornografía, promiscuidad. Alguien me dijo en el primer servicio, el teléfono. Pero le voy a decir, el teléfono no es malo. Es el uso que tú le das al teléfono. El internet no es malo. Es el uso que tú le estás dando a internet. Es el tiempo que le estás dedicando a esos sistemas. Que si los manejas bien, es totalmente diferente. Y las prioridades que le das a tu vida. Porque esto es lo que quiere el enemigo. ¿Qué es la prioridad en tu vida? Eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere apartarte de Dios. Y todo aquello que tú empieces a ver que te va apartando del Señor es una cizaña para ti. Y por eso la primera pregunta es, ¿qué puede ser una cizaña en tu vida en este momento? Así como yo digo en mi vida, sí, querer encajar, querer ser popular, querer sentirme aceptado por personas, fue una cizaña en mi vida.
Y ahí sí fui creciendo, creciendo, y hasta tal punto en que se hizo parte de mi vida y yo no lo identifiqué y seguí viviendo igual. Y empecé a ver lo bueno, lo malo como que era bueno y me fui adaptando y empecé de otra forma a, a permitir que mis actitudes también hicieran daño a otras personas. Y eso me recuerda que llegó un momento en que era para mí tan natural y tan normal que no me importaba lo que pensaban. Mi papá, bueno, como pastor y como parte de la iglesia, me acuerdo que me decía, bueno, hijo, ven a la iglesia, oye, es el Día del Padre y va a haber un servicio especial por el papá y me gustaría que estuvieses ahí. Sí, yo iba, pero llegaba corrido, no me interesaba, porque perdía la sensibilidad de las cosas. Y yo llegaba corrido de la discoteca. Y hediondo a cigarro, y aparte que también fumaba. Y yo le voy a decir, mi hermano, porque yo era extremista. Si fumaba, fumaba. En la noche podía fumar 3 cajas y no me daba cuenta. Así mismo, mi hermanilla. Y en la noche y en el día, mire, yo llegó una cosa que yo me desperté, eso fue, y todavía me acuerdo y me asusto, porque me paraba a las 2 de la mañana y como asfixiado, que no podía respirar. Y cuando me despertaba, ya, era la nicotina pidiéndome el cuerpo. Y me fumaba un cigarro, me relajaba y seguía durmiendo. Me estaba matando. Pero mira, Dios es tan misericordioso que Él busca tener una relación con nosotros. Y en esa relación de padre e hijo, en todo momento yo lo vi a Él cerca de mí. Ahorita lo veo así. Yo tuve un accidente de tránsito donde tuve medio cuerpo inmóvil, donde me tenían que, según el médico, tenía que ponerme una, como yeso, broma esta, enyesarme, ¿sí? De aquí hasta acá, porque tenía desprendido acá, desprendido todo esto, todo estaba medio cuerpo chueco. Y no podía, tenía que colocarme el yeso con el palito en el medio para no tener moverme. Mira, no me lo pusieron y todo se soldó. ¿Qué sucede cuando ustedes ven a un hijo que se cae, que se raspa? Oye, uno como padre de una vez, Amanda le pasa algo y de una vez salgo corriendo. ¡Ah! ¿Qué pasó? Y le limpio, ¿qué tal? Y de una, ¿qué hiciste? Pero ten cuidado, tienes que cuidarte, no te caigas. Uno se preocupa como padre, así enseñó con nosotros. Cuando él ve que nosotros nos estamos apartando, él se pone triste y se pone preocupado. Esa es la relación de padre e hijo que vive entre nosotros. Y eso yo lo fui perdiendo, a mí no me importaba. Y eso es lo que Satanás quiere, que tú pierdas el temor a Dios. Y no es miedo. Acuérdate que el temor a Dios es amar a Dios tanto que quieres hacer todo bien para no lastimar a nuestro Padre Celestial. Y yo fui perdiendo eso, a mí no me interesaba. Y yo siento, bueno, eso es algo muy personal. Yo no voy a decir que Dios trabaja así, pero conmigo siento que fue así. Yo siento que ese accidente de tránsito y que de hecho todavía quedé con la pierna porque no hice mi reposo completo, porque yo quería seguir ya y ya mis amigos empezaron a llamarme, vente, vamos así, vente a la isla de nuevo y yo me tuve que venir, no hice mi reposo para poder seguir y me quedó con falla aquí la pelvis, la cadera, no sé cómo se llama eso. Y ahí con problemas. Y igual el hombro, no tengo buena movilidad, no tengo nada por no cumplir adecuadamente. Pero mi hermano, eso no fue suficiente. Después de eso, me da a los años una CB. ¿Por qué? Porque era tanto lo que fumaba, lo que tomaba, que se generaron trombos, que son como coágulos en la sangre. Si me equivoco, me corrigen los médicos. Y eso tapó una arteria, no subió hasta acá y entonces me dio se me olvidó el nombre, pero me dio una ACV isquémico, donde solamente me funciona el 50% del cerebelo y un 25% por acá, porque no se regenera, entonces no tengo estabilidad. Y yo siento que esos fueron llamados de atención, así como cuando tú ves que tu hijo se está portando mal, ¿tú qué haces? Te agarras por la oreja, vente para acá. Yo no lo hago, pero entonces uno agarra y dice, vente para acá y llama capítulo a su hijo, mira, no está bien lo que estás haciendo, no está, ten cuidado. Yo creo que esos fueron llamados de atención del padre hacia mí y fueron a los alones de oreja. Y me cuidó y me protegió, pero él buscando la forma de que yo no siguiera caminando, pero yo no. Terco, testarudo seguía donde no quería, yo quería seguir ahí. ¿Por qué? Porque mis amigos estaban al lado mío también y Marco, vente, vente y bien. Pero llegó el momento en que sin que pasara nada de esas cosas, de esos alones de orejas, tuve un encuentro con el Señor. Y yo dije, wow. Y el Señor empezó a cambiar mi manera de pensar. Y todas esas palabras sembradas en mi corazón y en mi mente empezaron a llegar y empecé a decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Y un día salí, me acuerdo de nuevo de rumba, y ¿qué es esto? Y me fui a mitad de rumba y todo, Marco, ¿para dónde se fue? No, ya me quiero ir. Y ese fue, creo que la última vez que yo recuerdo que estuve en una discoteca. Y yo dije, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? Y empecé a cambiar y a escuchar predicaciones y a leer la palabra de nuevo. Y yo decía, wow, pero tanto que yo leí esto y yo no sabía qué significaba y yo me lo sabía hasta de memoria. Y llamaba a mi papá, papá, mira lo que dice esto. Y él se echaba a reír y me dice, hijo, yo te regalé un libro, ¿lo leíste? No, yo no lo leí, lo tenía tirado y se lo devolvía que ya lo había leído. Y él pensaba que yo lo había visto. Y así fue cambiando tantas cosas y todo. Y empecé a decirle a mis amigos, mira, ¿sabes qué? Eso es vacío, no estamos haciendo bien. Mire, vamos a la iglesia, vamos a hacer lo otro. Y todos, ¿qué pasó? Mira, te voy a decir que ¿quiénes quedan alrededor mío de todos ellos? Ni uno, ni uno solo. Es más, estos días me acordé de algunos y dije, oye, ¿qué habrá sido la vida de esta persona y de esta persona? Y empecé a buscarlo por las redes, a ver si los conseguía, porque ya no los tengo ni siquiera ahí. No conseguía ninguno, creo que hasta me bloquearon ellos a mí más bien. Y no conseguía a nadie, o no me acordaba de los apellidos, y yo, ay, bueno, pero oro por ellos. Pero llegó un momento en que yo tuve que tomar una decisión en mi vida y decir, estas personas no siguen alrededor de mí. ¿Por qué? Porque me están llevando hacia un camino inadecuado. Llegó un momento que yo dije, en cuanto yo fumaba tanto, que yo dije, no fumo más. Y no fumo más. Y agarré todos los cigarrillos que tenía y los tiré por el sanitario y bajé el agua y ahí se fue y más nunca lo vi. Y no dije, no piso una discoteca más y no quiero esto. Y empecé a hacer cambios, cambios que para mí eran agradables y lo disfrutaba. Y todavía lo disfruto y digo, wow, qué maravilloso todo lo que yo pude hacer y qué bueno, porque sé que estoy agradando a Dios. Y yo sé que Él está en el cielo con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo, qué bien, hijo, qué bien lo que estás haciendo. ¿Qué situaciones pueden haber alrededor de tu vida que tú puedas considerar que es una cizaña que está entrando en ti, que se está arraigando en ti para hacer daño y para alejarte de Dios? Porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo quiere alejarte de Dios por completo. Mire que hay una parte de la cizaña que es también impresionante, porque tú sabes que el grano de cizaña, que aunque se parezca a un trigo, es tóxico para nuestra vida. Puede matar a una persona. Si una persona come cizaña, pensando que es trigo, puede morir. Le puede convulsionar, puede empezar a temblar y puede su corazón dejar eso de funcionar, porque es tóxico. Así es el pecado en nuestra vida. Te va matando poco a poco espiritualmente. Y así sucedió, por eso te lo digo, te lo voy a decir con autoridad. Porque eso fue lo que fue haciendo el pecado en mi vida, matándome espiritualmente. Y físicamente también te puedo decir que no, yo creo, y se lo he dicho mucho a mi esposa cuando hablo con ella, que si yo hubiese continuado con esa forma de vivir, no estuviese ahorita vivo. Porque mi cuerpo hubiese colapsado, porque hubiese seguido fumando, tomando, yo tenía condiciones inadecuadas, o otro accidente. Porque cuando estaba, como que dice, con las cotufas explotadas de tanto licor, me encantaba la velocidad. Ahora manejo a menos 20. Manejaba 150 y me iba por esas autopistas que yo no podía. Porque era una adrenalina incontrolable. Pero empecé a permitir que entonces empezara a funcionar las cosas diferentes en mi vida. Y tú sabes, mira lo que va a pasar ahora. Ponme de nuevo la imagen 1. ¿Tú sabes cómo podemos distinguir al trigo de la cizaña? ¿Ustedes se acuerdan en la parábola cuando le dice el dueño de la finca, le dicen sus empleados, ¿qué hago? ¿Los arranco? ¿Arrancamos la cizaña? Él le dijo, no, espera el momento. Espera el momento de la cosecha, porque es ahí donde vamos a sacarla y vamos a separar lo que debe ser. La única forma de poder identificar la cizaña del trigo es en el tiempo adecuado cuando empieza a dar el fruto. La cizaña no da fruto. La cizaña destruye, mata. Mientras que el trigo sí va a dar un fruto y es cuando empieza a caerse un poquito, que por eso es la diferencia que lo ven como un poquito ladeada de lado. ¿Cuál es la única forma en que el Señor puede saber realmente quién es hijo de Dios? Por sus frutos
los conoceréis. ¿Cómo puedes saber tú cuando algo es una cizaña para tu vida? ¿Se acuerdan del fruto, Gálatas 5, 22, 21 y 22, 23, que habla del fruto del Espíritu y el fruto de la carne? Todo aquello que trae paz, paciencia, benignidad, amor, dominio propio, es fruto del Espíritu, ¿verdad? Es ahí donde podemos saber qué es realmente lo que viene de parte de Dios. Todo aquello que trae lujuria, que más todo lo que habla, fruto de celos, contiendas, lujuria, ira, es fruto de la carne. Es todo aquello que te aparta del Señor. Así que mi hermano, cuando usted vea que algo viene a apartarte del Señor, no viene de parte de Dios, sácalo de tu vida porque es una cizaña que el enemigo quiere sembrar en ti para que se arraigue y tú empieces a alejarte del Señor. Es ahí donde tú empiezas a identificar qué son las situaciones que tienes que tener cuidado y sacar de tu vida para que no te apartes de esa relación con el Señor. Porque es lo que realmente Dios quiere en esta época con nosotros, que seamos salvos y que vivamos una relación con Él. Y el enemigo es lo que no quiere que suceda. Por eso es la guerra espiritual diaria que hay. Por eso es un bombardeo donde el mundo va a llamarte cada día más a que estés complaciéndolo a Él y no complaciendo al Señor. Y por eso es que tú tienes que tener mucho cuidado de identificar. Y tú sabes que aprendí también en todo eso, en que el fruto se va a dar en su tiempo y con paciencia. Y tienen que esperar. Porque muchas veces van a haber situaciones en que tú vas a comenzar a decirlo al principio, oye, qué bonito, sí, no, es que me hablan, mire, mis amigos están conmigo en todo momento. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, eso sí, como tuve el accidente estaban todos ahí. Y después a las 5, Marco, nos vamos, estaba yo en la clínica y se iban a seguir rumbeando y me mandaban la foto de la rumba. Y ellos seguían ahí. En todo momento estaban conmigo cuando les convenía estar conmigo. Y yo decía, pero esos son mis amigos. Después más nunca los vi. Cuando yo les dije, mira, esto no es lo correcto es la verdad. Jesucristo es la verdad y la vida. Ninguno quiere estar conmigo. Por ahí a veces, creo que una me escribe. Y me dice, hola Marco, ¿cómo estás? Hasta ahí. Entonces, las personas que realmente se buscan estar cerca tuyo es porque realmente me ayudó a crecer. Pero después entendí algo diferente. De que yo también fui una cizaña en mi vida y en la vida de otras personas. Entonces la segunda pregunta que les hago, ¿eres un trigo o eres una cizaña? ¿Por qué te digo eso? Porque yo mismo me estaba haciendo daño. El Señor estaba conmigo, yo conocía la palabra, yo sabía que era bueno, que era malo, yo conocía qué hacer. Pero yo fui el que quise encajar en ese grupo. El enemigo siempre va a atacar. El enemigo siempre va a colocar ahí. Y el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que va a ser ese día. Sí, ese día ocurre algo sobrenatural y espiritual maravilloso que uno dice, wow, wow, el velo se rasca. Sí, maravilloso, se rajó el velo y sentí algo maravilloso y es grande espiritualmente. Pero también el Señor dice que en nuestro caminar podemos ser tentados por el Satanás. Que en nuestro caminar tendremos pruebas también de parte del Señor, que en nuestro caminar viviremos aflicciones, que podemos ser perseguidos como cristianos, que son caminos difíciles, pero también dice que tenemos que tener fe como la de un grano de mostaza, y que si tenemos fe como un grano de mostaza podemos mover montañas. Y es ahí donde tú dices, ya va, entonces, si esto es correcto y esto es la verdad, ¿por qué yo tengo temor de que Satanás me ataque? No tengo que tener miedo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que sobre todas las cosas. Y yo voy a seguir adelante caminando sin ningún problema. Entonces, tú no puedes decir que es que... Porque mira, yo lo que no quiero que suceda hoy es que ustedes salgan ahorita y digan, no, el pastor me enseñó hoy que entonces tú eres una cizaña, fuera de mi vida. Entonces voy a agarrar el teléfono, lo voy a romper porque esta es cizaña para mi vida. Y agarro y rompo el televisor porque Netflix... No, mucho cuidado. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que identificar qué es aquello que quiere penetrar a nuestra vida para hacer entrar como tal y arraigarse en nosotros y tener cuidado que eso no entre en mi vida. ¿Bien? Porque ¿qué sucede como yo le digo? Yo fui una cizaña. Sí, fui una cizaña. ¿Por qué? Porque cuando yo me acuerdo que papá me decía a mí, hijo, ven para acá,
ven a este servicio. Yo llegaba borracho, hediondo a cigarrillo y ahí estaba ahí. Mi papá nunca me dijo a mí, mira Marco, ¿sabe qué? Eres el peor hijo. Eres una piedra de tropiezo para mi ministerio y para mi vida y quiero que te vayas, me das vergüenza en la iglesia. Él no me dijo eso. Él más bien lo que hizo fue abrazarme. Y él decía, estoy feliz que estés aquí. Estoy contento que estés aquí, hijo. Y yo me quedaba dormido, ni escuché nada, ni sé qué pasó ahí, nada, te voy a decir. Pero él estaba contento. Y él lo que hacía era orar por mí. Y siempre estuvo ahí, como la parábola del hijo pródigo, con los brazos abiertos, esperando que yo dijera, aquí voy a estar. Grandes secretos del Señor. Y yo sé que le estaba haciendo daño a él. Yo sé que le hice daño a mi familia. Y por eso es que te digo, yo sé que fui una cizaña. Ahora, ¿eres tú una cizaña o eres un trigo? Por eso es la pregunta que les hice. Porque más que juzgar a otras personas, es saber cómo estás tú en este momento. ¿Cómo estás siendo tú delante del Señor? Y mira lo que va a pasar, porque en el versículo 41-43 dice que el Señor va a venir. Y ponme la imagen 2, por favor. Va a venir y en un mundo sembrado. Lula, ponme la imagen 2, por favor. En un mundo que va a estar sembrado completamente, vamos a ver qué va a suceder. En ese mundo donde lo vamos a ver así. Así. Blanquito. Purificado cuando estemos en el reino de los cielos. En ese mundo donde va a estar todo sembrado, todo sembrado, va a ser difícil identificar cuál es el trigo y cuál es la cizaña, así. Va a ser difícil identificarlo. Pero ¿sabe cómo lo vas a poder identificar? Por el fruto. Entonces, ¿cómo está tu fruto? ¿Es fruto de la carne o es fruto del Espíritu? ¿Estás permitiendo que la cizaña prevalezca o vas a permitir que cuando el Señor venga para acá y empiece a recoger, le diga, wow, este es trigo, este es mío, esto es trigo, esto es mío, y empieza a recoger porque eso es una promesa del Señor y eso va a suceder en nuestra vida? Va a llegar el momento en que el Señor va a venir por su iglesia y dice que aquellos que permanecieron fieles a su palabra, fieles en la verdad y abrieron su corazón para aceptarlo como su único y suficiente Salvador, podrán ser llamados hijos de Dios y estarán en la presencia del Padre Celestial. Y yo sé que voy a estar ahí porque yo dije, era una cizaña, pero ahora soy un trigo dispuesto a ser labrado por el Señor. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo estás tú el día de hoy? Mira este versículo para terminar en la mañana de hoy. Y decía al principio que el Señor quiere que vivamos una vida en relación con Él. Y cuando empecé a meditar sobre esto el día de ayer, el Señor puso en mí este versículo que es Santiago 4, 7 y 8. Y me dije, wow, qué maravilloso versículo. Y lo leí de verdad tantas veces que hoy me paré en la mañana y lo volví a leer y quiero compartirlo con ustedes. Lo voy a leer en la versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Dice, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Aquí está el resumen completo, mi hermano. Y es maravilloso lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que vengamos a Él con un corazón humillado delante de Él. ¿Qué significa eso? Un corazón dispuesto a ser trabajado por Él. Y permitirle que sea Él el que examine nuestro corazón. Y nos muestre qué es todo aquello que puede estar ahí adentro. Haciendo raíz. Queriendo unirse como la cizaña con nosotros para alojarse. Y apartarnos de vivir una relación con el Señor. Y por eso es que dice, resistan al diablo, mi hermano. Por eso, mira, ustedes se acuerdan qué dijo él. Él dijo, déjalo ahí. Deja que la cizaña y el trigo continúe hasta el tiempo adecuado donde hay que hacer el retiro de ellos. Eso quiere decir que en nuestro caminar, la cizaña va a estar alrededor de nosotros. Es muy difícil que tú le digas al cigarrillo que se vaya. Es muy difícil que tú le digas a la pornografía que no exista. No, el enemigo está trabajando y él va a seguir trabajando para que cada día más en este mundo siga habiendo más perversidad, más corrupción, que la pornografía se siga haciendo, que la confusión
mental entre lo que es la ideología de género siga cada día atacando más, porque ya ni siquiera se habla entre hombre con hombre, mujer con mujer, sino se habla ahora de animales con animales, cosas con cosas, una cosa extraña, y es más confusión para la vida de las personas. Y eso es trabajo del enemigo, él sigue trabajando. Y eso va a estar ahí hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Por eso es que dice, resistan. Entonces, si ya tú conoces la verdad, tú mismo tienes que decir, esto no entra en mi vida, que se quede ahí. En mi vida no entra, porque no va a ser raíz conmigo. Yo sigo caminando. Entonces, cuando eso ocurra, dice después que pasará, y él huirá de ustedes. El enemigo no va a atacar a aquel que está firme. El enemigo busca quien va a caer. Él no pierde tiempo. Si tú demuestras de corazón que estás ahí, él podrá atacar, dar dardos, lo que sea, pero dice la palabra que escudo es alrededor de mí Jehová, y él está conmigo. Solamente que yo permito de que esos dardos no caigan en mi vida. Hasta que llegue un momento que yo dije, no más. No quiero esto. Ustedes van a fumar, van a hacer lo que ustedes verán lo que hacen con su vida. Háganlo. Yo no. Y me aparto porque hace daño a mi vida. Entonces, ¿y qué hice? Empecé a hacer. Acérquense a Dios. Y Dios se acercará a ustedes. Qué maravilloso. ¿Cómo nos acercamos a Él cada día buscando más del Señor? En los momentos que eran difíciles para mí, porque eso sí, esto es de carne. Yo soy de carne, yo también sufro. Y mi cuerpo decía, cuando para las 3 de la mañana, ¿qué pasa? Nicotina. Yo dije, no más nicotina. Entonces agarré la Biblia y empecé a leer. O ponía una canción cristiana. Y me pasaba la ansiedad. Hasta que mi cuerpo se depuró y ya no hizo falta más. Y así fue con el cigarrillo. Cuando eran las 8 de la noche y me picaban los pies para irme a la calle, dije no más, apagué el teléfono y dije no quiero escuchar que me inviten ni que me mande fotos porque no voy a ir. Me ponía a ver una película, me ponía a estudiar, empecé a hacer en la iglesia fundamento, entonces me entretuve en eso estudiando bastante. ¿Para qué? Para que mi mente no jugara tampoco conmigo. Y empecé a buscar más de Dios y Dios se fue acercando más a mí y disfrutaba ese tiempo con Él. Dice su palabra que empezamos entonces a purificarnos y a vivir una vida con Él, y empecé a este mundo que está dividido entre el mundo y Dios, pues dije no, yo agarro a Dios. Y ese temor que se fue desapareciendo fue aumentando en mí. Y cada día quería vivir más para agradar al Señor, vivir para estar con Él. Y es ahí donde empecé a sacar todas esas cizañas en mi vida. Así que ahí donde estás, ponte de pie. Y vamos a terminar y vamos a pedirle al Señor que nos permita ver qué es aquello que nos está impidiendo a vivir una relación con el Señor. Cierra tus ojos y pon tu mano en tu corazón si es tu deseo y dile, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy dispuesto a ser moldeado por ti, dispuesto a ser, Señor, examinado por ti, Señor. Examina lo más profundo de mí, aquellas áreas que yo tampoco puedo tener alcance a verlo, pero tú sí, Señor. Permite que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos entender si hay algo que estamos haciendo mal delante tuyo, Señor. Si hay algo que nos está apartando de ti, Señor, es el momento adecuado para decirle, Señor, tú sabes, esto me está atando a mi vida. Esto entró a mí y está siendo arraigado, Señor, en mí. No quiero que siga, Señor, en mí. Tú conoces los problemas que cada una de las personas tengan aquí. Señor, puede ser un vicio, puede ser temor, puede ser miedo, puede ser soledad, Señor, puede ser falta de perdón. Tú sabes, Señor, lo que ocurre en la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Y si es así, Padre Santo, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a sacarlo de nuestra vida por completo, Señor. Queremos vivir para agradarte a ti. Queremos decir, Señor, que eres tú todo en nosotros. Queremos, Señor, saber que cuando tú vengas a buscarnos, puedas ver nuestros frutos y que sea un fruto agradable para ti, donde veas la paciencia, el amor, la benignidad, el dominio propio, el temor a ti presente en todo momento, Señor. Y que podamos presentarnos delante de ti limpios, Señor. Y podamos decir que, como dijo Pablo, que hemos peleado la buena batalla. Que el enemigo no tuvo cabida en nosotros. Que el enemigo vencido está en el nombre de Jesús. Que nosotros, Señor, somos cada día más fuertes en ti.
Y no tenemos miedo ni temor a lo que podamos enfrentar en este mundo, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. A ti, Señor, nos entregamos, Señor, y damos todo lo que somos, porque tú eres el gran dador de vida, el Rey de Reyes, y en ti, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tomen asiento, por favor.